la primera moneda, las prioridades correctas. Las prioridades correctas. Y establecer prioridades en el reino de Dios es una clave. Es una clave para nuestra vida espiritual y para nuestro avance. Priorizar lo eterno por lo temporal es una inversión que no tiene pérdida, que nunca va a tener pérdida, nunca va a dar negativo. Cuando invertimos en lo verdadero, en lo eterno, en lo que no es temporal, hacemos tesoros en el cielo. Estamos invirtiendo directamente en el reino de los cielos. Y estamos mostrando que nuestro corazón, el lugar donde está nuestro corazón. ¿Sabe que la palabra lo dice en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 19? Le voy a pedir que lo busque allí un momento. Libro de Mateo, capítulo 6, verso 19. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde hay ladrones que minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Satanás no puede hurtar y robar lo que tú inviertes en el cielo. No puede. Amén. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Las prioridades espirituales determinan nuestra inversión de tiempo, nuestra inversión de recursos, nuestra inversión de energía. Y tu corazón va a estar donde estén tus prioridades. Allí va a estar tu corazón. Amén. Ahora, ¿qué significa poner como prioridad el reino de Dios? ¿Qué significa poner como prioridad el reino de Dios? No se refiere a un lugar físico, se refiere a la esfera de influencia de Dios, a su gobierno, a sus principios, a sus valores. Es vivir bajo la autoridad, buscando que su voluntad sea hecha aquí en la tierra, así como es hecha en el cielo. Amén. Es buscar que su voluntad se haga en mi vida. Es buscar que yo camine en su voluntad y en su propósito. Amén. Significa que esos valores del reino, la justicia, el amor, la paz, la verdad, el servicio, se vuelvan más importantes en mí que las preocupaciones del mundo. Amén. Porque el mundo tiene preocupaciones como el dinero, la fama, el desarrollo personal. Pero el reino tiene otras preocupaciones. Amén. Al reino le preocupa. Al reino le importa cómo tú usas los recursos que el mismo reino te ha dado aquí en la tierra. Entonces el versículo central que podemos decir que resume este concepto está en Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás, dice la palabra, que les será añadido. Les será añadido. Usted no tiene que buscarlo, les será añadido. Usted y yo tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces Jesús, que fue el que dio esta palabra, nos enseña a que enfoquemos nuestra vida a buscar a Dios y vivir de acuerdo a sus principios y a sus valores. Vivir de acuerdo a sus principios y a sus valores es buscar la justicia del reino. La justicia del reino son los principios y valores que están establecidos allí. Amén. Y Él se encargará entonces de satisfacer nuestras necesidades básicas, porque dice: y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces, cuando tú pones las prioridades en el reino de Dios, en los valores de Dios, en los principios del reino, en la voluntad de Dios, cuando el hacer la voluntad de Dios para ti es importante. ¿Sabe? Porque hay gente que no le importa si hace o no hace la voluntad de Dios. Pero si para ti el hacer la voluntad de Dios es importante y lo pones como prioridad en tu vida, el reino te va a poner a ti como prioridad. Te va a poner a ti como prioridad. ¿Por qué?
Porque vas a estar alineado completamente al propósito y a la voluntad de Dios. Y cuando el reino ve a un hombre y una mujer que está alineado al propósito y a la voluntad de Dios, el reino pone sus prioridades allí, amén. Gloria al Señor. Ahora, ¿de qué manera? ¿De qué manera yo pongo mis prioridades en Dios, en el reino de Dios? ¿Cómo lo hago? Prácticamente. La Biblia da varias maneras prácticas para que nosotros pongamos nuestras prioridades en el reino. Y va desde lo más básico hasta lo más complejo. Porque muchas veces nuestra mente humana se complica con lo complejo. Pero tenemos que empezar por lo básico. Poner las prioridades, mis prioridades en Dios, básicamente comienza, número 1, a través de la oración y de la meditación en la palabra del Señor. A través de hacer un espacio, dedicar tiempo diariamente a buscar a Dios en oración y a buscarlo a través de su palabra. ¿Por qué? Porque nos estamos conectando con su corazón y con su voluntad. Estamos buscando los tesoros del cielo, no los de la tierra, en primer lugar. Hay personas que toman este verso y dicen, bueno, lo único que tengo que hacer es orar, leer la Biblia y sentarme a esperar que Dios me envíe los recursos del cielo. Pero eso no es lo que el verso dice. El verso dice que si buscas primeramente, que si lo pones en primer lugar, pero hay cosas que van a ocupar el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto lugar. Pero el primer lugar debe ser buscar a Dios, debe ser buscar su reino, debe ser buscar su voluntad, su justicia, debe ser vivir en los valores y en los principios que ese reino habla en su palabra, amén. Y cuando hacemos eso nos conectamos con Él. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Él nos ayuda a alinear nuestros pensamientos y nuestros deseos con los de Él. Cuando nosotros le buscamos a Él, damos que lo primero para nosotros sea nuestra relación con Dios. Él va a alinear nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra manera de vivir, la va a alinear a su propósito y a sus deseos, amén. El Salmo 119:5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando yo busco a Dios en oración y busco entender su palabra, esta palabra me va a guiar. Esta palabra me va a dar dirección. Esta palabra va a ser una lumbrera a mi camino. Entonces, ¿qué va a suceder? Que las equivocaciones van a ser menores. No me voy a equivocar tanto. No voy a meter la pata tanto. No voy a tomar decisiones que después repercutan en mi vida más adelante. Y que traigan consecuencias. Amén. ¿Por qué? Porque puse en mi corazón primero buscar a Dios, oír su voz y llenarme de Él. Amén. Otra manera, fíjese cómo vamos, eso es lo básico. Vamos subiendo de niveles, eso es lo básico, eso es lo principal, eso es lo primero. En segundo lugar, sirviendo a los demás. Mateo 25:40, Mateo capítulo 25, verso 40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis, dijo Jesús estas palabras. Jesús enseñó a servir a los necesitados como que si lo estuviésemos sirviendo a Él. Amén. Entonces, al poner las necesidades de otros antes de las nuestras, reflejamos el amor de Dios y la prioridad que tenemos en el reino y en la voluntad del Padre. Amén. Ahora, aún ese servicio no debe estar por encima de Él. Él siempre tiene que ser primero en todo. Aún lo que hacemos para Él tiene que tener una connotación y una diferenciación. Es que sí, trabajamos para Él y servimos para Él, pero Él es primero. Él es primero. Entonces yo no puedo intercambiar mi servicio por relación. No puedo hacerlo, porque no va a funcionar. Yo mantengo mi relación, yo mantengo mi comunión, y entonces es cuando puedo servir a los demás.
como que si estuviese sirviendo a Cristo. Mire, si usted no tiene una relación con Dios, a usted le va a costar servir a la gente como que si fuera Jesús. Le va a costar, porque se va a encontrar con la pared de la humanidad de las personas, de las debilidades de las personas, y si usted no tiene una relación con Dios fuerte, fresca, espontánea de cada día, usted no lo va a soportar. Entonces fíjese cómo esto va subiendo de nivel, amén. Que tu inspiración para servir a los demás sea Dios. Que tu inspiración para servir a los demás sea Dios. Amén. Eso es hacer tesoros en el cielo. Número 3. Seguimos subiendo de nivel. Administrando tus recursos con sabiduría. Buscas a Dios en oración y en su palabra. Tienes una relación que mantienes con Dios. Sirves a los demás como consecuencia de esa relación que tú tienes con Dios. Y administras los recursos que el mismo cielo te ha dado con sabiduría. Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y muchas veces relacionamos esto solamente con dinero, pero los recursos no es solamente dinero. Los recursos es tiempo. Los recursos son talentos, dones que Dios te ha dado. Y dice la Biblia que honres a Dios con eso que tú has recibido, amén. Y dice que serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, esto incluye la generosidad y la honestidad. ¿Por qué? Porque no puedo ser generoso si no soy honesto. Necesito ser honesto conmigo misma y saber que todo lo que tengo viene de Él. Y ahí puedo ser generosa. Ahí puedo caminar en la justicia del reino, amén. Reconocer que todo le pertenece a Él. La manera como usas tus recursos habla de cuáles son tus prioridades. Amén. Número 4, ¿de qué otra manera podemos poner nuestras prioridades en el reino? Renunciando a la preocupación y a la ansiedad. La preocupación y la ansiedad está matando gente, está arruinando familias, está arruinando vidas de personas productivas y las está convirtiendo en improductivas. Amén. Porque renunciar a la preocupación y a la ansiedad tiene que ver mucho con lo que estaba contando Amilcar. Es confianza. Es confianza. Yo renuncio a algo pasajero, algo que no es eterno, como lo es la preocupación y la ansiedad, y decido tomar lo eterno. ¿Qué es lo eterno? Confiar en Dios. Eso no perece, eso no se pierde. ¿Se da cuenta que es una moneda de inversión? Cuando usted decide poner sus prioridades en el reino de Dios, usted está invirtiendo en el reino, y eso va a rendir un fruto, eso va a rendir una ganancia. Amén. Dice Mateo capítulo 6, verso 34, dice: así que no te afanes por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Jesús les estaba diciendo que la preocupación por el futuro es una señal de falta de confianza en Dios. La preocupación excesiva por el futuro es una señal de que no estamos confiando en Dios. Y necesitamos confiar en Dios, porque el futuro está en las manos de Dios. Dios es eterno. Dios ve el pasado, ve el presente y ve el futuro. Nosotros estamos aquí en el presente, nosotros no vemos el futuro, pero ya Dios vio eso. Ya Dios sabe. Ya Dios está preparando puertas abiertas en ese futuro que tú y yo todavía no hemos visto. Él está preparando puertas abiertas para nosotros. Amén. Entonces, ¿de qué nos vale a nosotros afanarnos cada día, cuando cada día viene con sus problemas? Entonces imagínense que usted acumule el problema de ayer con el de hoy, con el de mañana. Llega un momento que usted no puede vivir para Dios, no puede vivir para Dios. Usted no puede tener a Dios en sus prioridades, porque no entra.
Porque lo llenamos de tantas cosas, de tantas preocupaciones, de tanto afán, que ya Dios quedó afuera. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Fíjate que la palabra dice echando. ¿Quién la va a echar? Dios. Dios no la va a echar. La tienes que echar tú. Tienes que pararte en la brecha y decir: ya va, ¿qué está pasando? Si yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, mi Padre me ama. Tienes que recordar tu identidad. Tienes que saber quién eres en Dios. Tienes que saber que Él se va a ocupar de ti, que Él se va a ocupar de tu familia, que Él está pendiente de la situación que tú estás viviendo. Él no es ausente a lo que tú estás pasando y a lo que tú estás viviendo. Pastora, pero es que nadie me entiende. No importa, Dios te entiende. Y si Dios te entiende, tú tienes todas las de ganar. Porque después del proceso, Dios te va a levantar delante de todos en victoria. Y la gente va a decir: ah, ahora entiendo. Ahora entiendo. Pero necesitamos tomar decisiones intencionales que nos permitan a nosotros poner nuestras prioridades en el reino de los cielos. Amén. Tenemos que adecuar toda nuestra vida al reino y no al revés. Yo tengo que adecuar mi tiempo, tengo que adecuar mi trabajo, tengo que adecuar mi casa al reino. No puedo pretender que si yo estoy en una posición donde le digo: Señor, no puedo, no tengo tiempo, no tengo espacio, no tengo dinero. Una vez les dije que el tiempo de Dios no existe aquí en el mundo físico, usted lo tiene que crear. Porque si usted dice: ¿cuál es el tiempo de orar? No hay tiempo para orar. Hay demasiadas cosas que hacer, pero usted saca el tiempo. Usted dice: voy a agarrar este espacio, voy a agarrar este tiempo y voy a meterme con Dios, voy a orar, voy a hablar con mi Padre. Amén. Usted toma la decisión intencional de hacerlo. Nada en el reino de Dios, escúcheme, ocurre por casualidad. No ocurre por casualidad. Todo ocurre por causalidad. Tiene una causa. Tiene una causa. Por eso es que esto es una moneda poderosísima en el reino de Dios. Yo adecuo mi horario al reino. Yo adecuo mi horario al reino. Pastora, pero es que hay que trabajar. Y hay que buscar el sustento. Yo no le estoy diciendo que no trabaje. Dentro de las situaciones que usted tiene cada día, que el reino sea la prioridad. Y escúcheme, Dios le va a abrir puertas. Dios le va a abrir puertas. Amén. Pero muchas veces queremos hacer todo y después, con lo que sobre: Señor, aquí estoy. Yo te amo, Señor, tú sabes que yo te amo. El que ama prioriza. El que ama prioriza, amén. Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cómo puedo sentirme confiado en que Dios se encargará de mí y de lo mío? No es que la Biblia lo dice, pero yo no lo siento así. Tengo miedo, tengo temor, me viene la duda. No somos seres humanos, no somos espíritu nada más. Amén. Y eso nos ocurre a todos, a todos. La confianza, oiga esto, lo escribí, quiero compartirlo con ustedes. La confianza en la provisión de Dios no es un sentimiento que surge de la nada, de la casualidad, sino que se basa en las promesas y el carácter del que prometió, demostrados a lo largo de toda la Biblia y de tu misma vida diaria. Porque si tú hoy recuerdas de dónde te sacó Dios, tú vas a reconocer que Dios ha estado contigo.
que no te dejó. ¿Te acuerdas allá, hace unos años, aquella situación que tú pensaste que ya hasta ahí fue? Todo se acababa ahí. Pero hoy estás aquí. Y estás en victoria. Y te acuerdas de aquello como aguas que pasaron. Y no lo ves con aquella preocupación que lo veías en ese momento. Y dices, Dios, tú has estado conmigo. Tú has estado conmigo. Porque tú has decidido creer y confiar en Él. Tú has puesto a Él como tu prioridad. Amén. ¿Cómo puedo confiar en que esta moneda, es decir, poner las prioridades en Él, rendirá fruto y dará ganancia? Recordando las promesas de Dios. Recordando las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas, de provisión, de cuidado. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les haga falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Es que el asunto es que tenemos que leer bien el verso. Las riquezas en gloria, las riquezas que Dios me va a suplir, que están en gloria, están en la gloria, están allá en la eternidad, en la gloria. Pero dice que son mías por Cristo Jesús. Porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, vence la maldición de la pobreza, vence la maldición de la enfermedad, vence la maldición del rechazo, del abandono. ¿Y para qué lo vence? Para que tú lo recibas, para que tú lo disfrutes, para que tú puedas vivir en esta tierra la vida cristiana de una manera efectiva. Amén. Entonces esas riquezas, de acuerdo a esas riquezas en gloria que Cristo conquistó para ti, para mí, es de acuerdo a esas riquezas que Dios va a suplir. Imagínense usted, ahí está todo, porque Cristo antes de morir dijo, consumado es. Todo está hecho. Todo está hecho. Todo lo que tú necesitas está en las riquezas en gloria. Todo lo que tú y yo necesitamos, amén. Cuando viviste para Dios, cuando le serviste de todo corazón, cuando Él era lo primero para ti, tú viste su mano poderosa, tú la vistes. Amén. Él te sostuvo físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Él te sostuvo. Pero cuando comenzamos a cambiar las prioridades, hermano, mire, todo se derrumba y todo se complica. Todo se complica. Todo se revuelve. Por eso, Él quiere ser tu fuente. Él quiere ser tu apoyo. Amén. Mateo 19:29, esto es un verso, una palabra que dio Jesús, que ha traído mucha contradicción, porque dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o esposo o esposa, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y mucha gente tropieza con este verso, porque dice, o sea, Dios me está diciendo que yo tengo que dejar todo para seguirlo a Él. El término dejado aquí en el original significa entregado. Significa entregado. Entonces, cualquiera que haya entregado a Dios, que haya puesto en las manos de Dios su casa, sus hermanos, sus hermanas, su padre, su madre, su esposo, su esposa, sus hijos, todo lo que posee, todo lo que tiene, por mi nombre, que se lo haya entregado a Él, que lo haya puesto en las manos de Él, recibirá 100 veces más. ¿Qué significa eso? Que tu prioridad, como es Jesús, tú le vas a entregar a Jesús tus cosas para que Él te las cuide. Para que Él te las cuide. Una vez Dios me dijo, encárgate de lo mío, y yo me voy a encargar de lo tuyo. Y se encargó. Se encargó. Y se sigue encargando. Se sigue encargando cada día, amén. Pero a veces queremos que Dios se encargue de lo de nosotros y nosotros encargarnos de lo de Él. Y no funciona así, porque es una moneda de intercambio. Amén.
Que nada esté por encima de Dios. Que nada ocupe el lugar de Dios en tu vida. Que ninguna otra relación sea más importante que tu relación con Dios. No está diciendo que no tengas relaciones. Tienes que tener relaciones. Tienes hijos, tienes familia, tienes esposa, tienes esposo, tienes amigos. Tienes que tener relaciones, pero que ninguna relación supere a tu relación y a tu amor por Dios. Ahí está la clave y el secreto, ¿amén? Ahí está la clave y el secreto. Entonces, recordando las promesas de Dios. Número 2, observando la provisión de Dios en la naturaleza. La naturaleza nos habla a nosotros cada día. Cada día nos habla la naturaleza a nosotros. Jesús usó la naturaleza para ilustrar la provisión de Dios. Lo podemos ver en Mateo 6:26. Él nos recuerda allí que si Él cuida de las aves y de los lirios del campo, ¿cuánto más cuidará de ti? Porque tú eres su hijo y tú eres su hija. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién le dice a usted cuando se acercan las palomitas, los pajaritos ahí, que usted agarra un poquito de arroz y lo eche? ¿Quién le dice a usted eso? Nadie. Usted le nace, usted lo hace. Dios se encarga de alimentarlas. Ahora, ¿usted vale más o no vale más que un ave o que una flor o que un árbol? Somos la corona de la creación. Dios preparó a la naturaleza, la preparó para después poner al hombre allí, al ser humano, para que toda la naturaleza le sirviera al ser humano, amén. Entonces, a veces tenemos que ver la naturaleza y decir, wow, Señor, verdaderamente se me chispoteó por un momento. Pero aquí estoy otra vez recordando, Señor, y viendo, Padre. Otra manera, a través de la historia bíblica. Por eso es que usted necesita leer Biblia, conocer las historias bíblicas. ¿Qué pasó con esos grandes hombres, mujeres de Dios? ¿Cómo superaron obstáculos? Esa lista de Hebreos 11, que es la lista de los héroes de la fe. Sería interesante que usted pudiera buscar cada uno de ellos y ver su historia. Y estoy segura que cada historia le va a dejar un aprendizaje poderoso en su vida, amén. Yo tomé 2 nada más. El profeta Elías en Primera de Reyes 17 le dice a una viuda que comparta su última comida con él. A una viuda le dice, lo último que tienes para comer, compártelo conmigo. Pero la viuda lo hizo. La viuda lo hizo. ¿Qué hizo la viuda allí? Puso como prioridad el reino. ¿Por qué? Porque Elías era el profeta de Dios y puso como prioridad el reino. Y dice, como resultado, su jarra de harina y su vasija de aceite no se agotó durante todos los años de hambruna que hubo en esa nación. ¿Por qué? Porque puso al reino. Era necesario que el profeta viviera, era necesario porque era el que estaba trayendo la palabra de Dios. Era prioridad sustentar al profeta, era prioridad, porque si el hombre se moría de inanición, ¿quién iba a traer palabra de Dios? Esa mujer lo entendió y usó la moneda y tuvo su ganancia, amén. El pueblo de Israel durante 40 años, y Dios les proveyó maná, les dio carne de codornices. Nicolás hablaba en la alabanza, ministraba la columna de fuego en la noche alumbrándoles el camino y calentándolos. En el desierto la temperatura baja mucho de noche y en el día la nube tapándoles, cubriéndolos y protegiéndolos del sol. Dice que sus ropas y su calzado no envejeció durante 40 años. ¿Se encargó o no se encargó Dios? Y eran unos cabezaduras. Pero Dios tenía un plan. Y por muy cabezadura que ellos fueron, ellos querían cumplir el plan de Dios. Amén. Entonces, poner a Dios y su reino en primer lugar es un acto de fe.
es un acto de fe. Esto no es soplar y hacer botella, mi hermano. Es un acto de fe. Es entregar sin ver, sabiendo que voy a recibir. ¿Por qué? Por la fidelidad del que está recibiendo lo que yo le estoy entregando. Amén. Es una decisión consciente de confiar en su carácter. Es una decisión intencional que yo tomo confiando en su carácter y en sus promesas por encima de mis capacidades y mis preocupaciones. Es esta confianza que demostramos a través de acciones lo que nos permite experimentar la provisión y el cuidado de Dios de una manera tangible y real en nuestras vidas. Pastora, pero yo nunca he experimentado eso. Es que nunca has entregado. No has confiado. No has puesto como prioridad el reino, porque el día que lo hagas, eso funciona. ¿Sabe por qué? Porque el que le da los recursos del reino a usted es fiel y cumple sus promesas y no miente. Ponga como prioridad el reino de Dios en su vida. Póngalo como prioridad dentro de su escala de valores, que eso sea lo primero para usted. Y yo le aseguro que su vida va a ser diferente. Que su vida va a ser diferente. Amén. La otra moneda que vamos a hablar hoy es una moneda de las más importantes dentro del reino. Y es la moneda del amor. El amor es la máxima expresión del corazón de Dios. Y es el mayor mandamiento. A Jesús le hicieron esa pregunta y él dijo: amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Este es el primer y más grande mandamiento, lo dijo Jesús. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo que en estos dos mandamientos se resume toda la Biblia. La ley y los profetas. Toda la Biblia se resume ahí. El amor es el idioma y la moneda más segura en el reino. Que abre allí Binance y ve las monedas y dice: esta está subiendo, esta está bajando, aquí no puedo invertir, aquí sí. Pero la moneda del amor, invierta, que esa es segura, esa no falla, esa no baja. Esa no baja, esa sube todos los días. Su valor sube todos los días, amén. Rinde ganancias siempre que usted invierta allí. La Biblia contrasta el sistema de valores del mundo centrado en el dinero, porque el sistema de valores del mundo está centrado en dinero, en obtener dinero. Allí se basa el sistema de valores del mundo. Pero el sistema de valores del reino está centrado en el amor, en el amor. Ahora hay gente que ha querido entrelazar esto. El amor al dinero es una especie de idolatría, el amor al dinero. Y es una falsa confianza en la capacidad que tienen las riquezas para proveerte seguridad a ti fuera de Dios. El amor al dinero te hace creer que tú puedes ser provisto independientemente de Dios. Independientemente de Dios. Cuando el amor es la moneda que opera bajo un sistema de valores opuestos. El amor ágape, el amor desinteresado, porque tenemos muchos conceptos del amor y el ser humano ha inventado muchos conceptos del amor, pero el amor real y verdadero, el amor de Dios, es el amor ágape en griego, que significa un amor completamente desinteresado, un amor que te va a amar si tú no lo amas. Un amor que te va a seguir amando. Si tú continúas sin amarlo, Él te va a seguir amando. Amén. Es una elección y un principio espiritual que busca libertarnos a nosotros de apegos que son egoístas.
desde que nacemos y caminamos por la vida y crecemos, hay muchas cosas que se nos van añadiendo que no corresponden a los valores de Dios. Y si nosotros a lo largo de nuestra vida vamos amando esas cosas, vamos sembrando esas cosas en nuestro corazón, las vamos allí, qué bueno, Señor, yo te amo, pero ya va, déjame hacer las cosas como yo quiero. Yo te amo, Señor, pero yo soy independiente. Tú me creaste, Señor, pero yo puedo. La verdadera moneda del amor se gasta. Y ese intercambio con Dios no es un negocio, sino una reorientación de nuestra lealtad. ¿A quién le eres leal? ¿Tu amor a dónde está dirigido? Esa moneda del amor se gasta, pero de manera desinteresada. ¿Y en dónde se gasta? De manera desinteresada. En el servicio a los demás. En el servicio a los demás. En el servicio al reino, a sus propósitos. Esa entrega desinteresada. Mire, Jesús sabía que se acercaba el momento y la hora en la que él iba a partir de esta tierra. Y él, dentro de la asignación que le había dado, había preparado para Pedro, estaba un liderazgo, un pastoreo. Y Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y Jesús le preguntaba en el original, Pedro, ¿tú me agapas? O sea, ¿tú me amas desinteresadamente? Y Pedro le respondía, sí, Señor, tú sabes que yo te filo. Filo es el amor filial, el amor de familia, de amigos, ese amor. Y él decía, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero mucho, como mi amigo, como mi pariente. Y Jesús le vuelve a decir, Pedro, ¿tú me amas? ¿Tú me agapas? Señor, claro que sí. Es más, yo voy contigo hasta la misma muerte. Y la tercera vez Jesús le vuelve a preguntar, le dice, Pedro, ¿realmente tú me amas desinteresadamente? Pedro entiende y le dice, sí, Señor. Tú conoces todas las cosas, conoces mi corazón y sabes que yo te amo desinteresadamente. Contrario al amor que Judas decía tener por Jesús, un amor interesado. Si tú eres el Mesías y tú vienes a liberarnos del dominio romano y vienes a darnos cargos aquí y a ponernos en grande, yo te amo, Señor. Y cuando el hombre vio que Jesús venía hablando de entrega, de muerte, de cruz, el tipo dijo, no, esto no es lo que yo esperaba. Hasta aquí llegó mi amor. ¿Por qué? Porque su prioridad no era el reino, su prioridad no era Jesús, su prioridad era él. Un amor egoísta, pero el verdadero amor, ese amor desinteresado, que primero nosotros lo recibimos de Dios. Porque la seguridad en el amor de Dios no se basa en lo que tú y yo hacemos, sino en quién es Él. Dios se describe Él como el amor incondicional, eterno. Él nos amó primero, incluso antes de que nosotros hubiésemos hecho cualquier cosa para amarle. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, en Juan 3:16, que este verso es considerado el resumen de todo el Evangelio, dice que de tal manera amó Dios, y ese amor es ágape, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces vemos algo aquí. El amor de Dios es la razón por la cual Él dio a Jesús. No es que Él nos ama por Jesús. ¿Usted entiende la diferencia? No es que yo soy cristiana y Dios me ama, porque yo recibí a Jesús en mi corazón, entonces Dios me ama.
Dios te amó tanto que te dio a Jesús, que envió a Jesús, antes que tú y yo pensáramos en amarlo. Entonces el amor de Dios no se define por lo que nosotros somos o hacemos, se define por Él, por lo que Él es. Amén. Su naturaleza misma es amar, y su amor por nosotros es una postura de fidelidad y de gracia. Dios nos ama por gracia, amén. Y esa gracia no tiene fin. Y ahora el apóstol Pablo hacía una pregunta retórica en Romanos 8, y él decía, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y dice nada, y comienza, ni la vida ni la muerte nos separará del amor de Cristo. ¿Qué significa eso? Ni la vida ni la muerte. Ni la vida, cuando usted nace, ni la muerte, el día que usted muere. Todo este trayecto, todo lo que ocurra entre la vida y la muerte, no lo puede separar usted del amor de Dios. Nada de lo que tú hagas entre el día que naciste y el día que vas a partir de esta tierra, nada de lo que tú hagas te va a apartar del amor de Dios. Pastor, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Esa es tu decisión. Dios no va a dejar de amarte. Nunca va a dejar de amarte. Pero Él no puede hacer lo que a ti te corresponde hacer. Si tú te quieres perder, tú te perderás, amándote Dios y todo. Tú defines y tú decides tu destino. Y tienes la herramienta para hacerlo, que es el amor. Y todo lo que se hace, todo lo que se dice, todo lo que se sacrifica, todo lo que se sirve, cuando es por amor, tiene recompensa. Tiene recompensa, porque es una moneda que rinde su ganancia. Amén. Si tú das amor, tú vas a recibir amor. Si tú sirves con amor, a ti te servirán con amor. Es un intercambio que ocurre, amén. Ahora, el amor de Dios, ¿cómo manifestar el amor en el reino de Dios? ¿Cómo usar esta moneda de intercambio dentro del reino de Dios? De manera práctica. Número 1, el amor del reino o en el reino se manifiesta a través de la obediencia y del servicio. Dos cosas. De la obediencia y del servicio. Son los dos grandes mandamientos que hablábamos hace poco. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando de dos cosas. Amén. Obediencia y servicio. Estos mandamientos son inseparables. No se puede amar a Dios y no amar al prójimo. Y no se puede decir que amas a tu prójimo si no amas a Dios. Porque es el mismo amor, es la misma esencia. Amén. La Biblia describe el servicio cristiano con la palabra griega diaconeo. Esta palabra enfatiza el carácter personal y amoroso de servir a otra persona. Las acciones de servicio y entrega desinteresada son manifestaciones de amor. El que ama sirve. El que ama sirve. Amén. Hay una parábola que me gusta mucho, es la parábola de los talentos, está en Mateo 25, 14 al 30. Y en esa parábola ilustra de qué manera se utiliza el amor. Tal vez no lo hayamos visto desde este punto de vista. Pero esa palabra ilustra de qué manera se utiliza el amor. Habían unos siervos fieles y su señor se iba por un tiempo y les deja encargado el lugar y le da unos talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, porque el Señor es justo y sabe cuál es la capacidad de cada uno. Dios no te va a pedir a ti más de lo que tú puedes dar. Nunca lo va a hacer. Como Él conoce nuestras capacidades, Él le dio a uno 5, al otro 2 y al otro 1. El que le dio 5, fiel a su Señor, ama a su Señor, tiene una buena relación con su Señor, lo multiplicó. Hizo obras que permitieron que ese talento se multiplicara en otros 5 más, los duplicó.
Al que le dio 2 hizo lo mismo y duplicó esos 2 talentos. Pero al que le dio 1, que no se le pidió mucho, porque apenas era 1, como él no tenía una relación correcta con su Señor, como su Señor no era la prioridad en su vida, él tenía un concepto que él mismo se hizo y dijo: no, este tipo es malo. Eso era lo que él pensaba. Este tipo es malo y es injusto, porque viene a pedir lo que él no trabajó. Así pensaba este hombre. Y dice: yo no, porque yo no voy a hacer nada con eso. Yo lo agarro y lo entierro, y cuando él venga yo le doy lo que tú me diste, toma, aquí está. Esto es lo tuyo. Porque no había amor. Amén. Pero cuando el Señor regresa y pide cuenta, y al que se le dio 5 le dice: Señor, aquí está. Trabajé y multipliqué lo que me diste. ¿El Señor qué le dice? ¿Qué le dice el Señor? Bien, buen siervo y fiel. No todo siervo es fiel. Podemos servir y no ser fieles. Pero este tenía las 2. Era buen siervo, sabía cómo servir bien y era fiel. Le dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Al que multiplicó los otros 2, le dijo lo mismo. Pero al que no hizo nada, y al que tenía un concepto equivocado de él, y no puso como prioridad la orden que se le había dado, dice la Biblia que ese cosechó lo que sembró, y fue sacado de la presencia de su Señor, y no disfrutó. Ahora yo quiero que usted se enfoque en lo que el Señor le dijo a ellos: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Porque 5 talentos no era nada, pero él fue fiel en eso que se le entregó. ¿Y qué va a hacer el Señor ahora? Sobre mucho te pondré. ¿Funciona o no funciona la moneda de intercambio del amor? El amor llevó a este hombre a hacer obras que multiplicaran ese talento. El amor por su Señor. Amén. Y ahora dice que será puesto en lo mucho. Y aparte de eso dice: entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque Dios se goza cuando nos da recompensas. Dios se goza cuando nos da la bendición. Dios se goza cuando nos recompensa y nos dice: lo has hecho bien, has sido fiel. Entra en el gozo de tu Señor. El gozo de su Señor, el gozo del Señor es bendecirte, hermano. Es recompensarte. El gozo del Señor es ver que tú por amor priorizas el reino, que tú por amor sirves, que tú por amor vives en los principios y en los valores del reino. No es porque te lo imponen, no es porque te lo exigen, no es porque hay una doctrina que te dice: si no haces esto, entonces te va a pasar esto. No, lo haces por amor a Él, porque Él te llamó, Él te capacitó, Él te entregó todo lo que tú tienes, Él te dio los recursos, los dones, talentos que tú tienes. Y cuando tú usas ese amor que tienes por Dios para servirle, para multiplicar su reino en la tierra, para los dones. Mira, hermano, los dones son la familia que Dios te entregó, esos hijos que Dios te entregó, esa esposa, ese esposo que Dios te entregó. Los dones son ese trabajo, esa economía que Dios te entregó. Los dones son la iglesia donde Dios te puso, la iglesia donde Dios te llamó. Son dones que te entregó. Los dones son esas personas que Dios puso bajo tu liderazgo. Hay que multiplicar. Los dones son los talentos que tienes que desarrollar y tienes que multiplicar. Porque ¿de qué vale que tengas 10 talentos, 10 cosas que sabes hacer perfectamente y no tengas la capacidad de enseñar a otro y de multiplicarte a otro? Dios va a pedir cuenta.
Y Dios se quiere gozar. Dios se quiere gozar con nosotros. Y quiere decir, wow, bien que lo hiciste. ¿Cómo multiplicaste lo que te di? Entra en el gozo de tu Señor. Yo me gozo contigo por eso. Y usted alegra el corazón de Dios, amén. Entonces, finalmente vivir con una expectativa o una perspectiva eterna nos impulsa a hacer lo que tiene un valor que no se corrompe, sino que perdura para siempre. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? Lo que a ti te importa, tus prioridades. Donde estén tus prioridades, ahí estará tu corazón. ¿Y cómo tú vas a trabajar, a vivir en esas prioridades? Con amor. No se puede hacer de otra manera, no se puede hacer de otra forma, porque Dios es amor, su esencia es amor. Y si Él nos amó a nosotros primero, antes de que nosotros nos amara, envió la respuesta, envió el puente. Se había roto el camino de comunicación del hombre con Dios por culpa del hombre, no fue culpa de Dios. Tal vez si Dios fuera como alguno de nosotros, Dios hubiese dicho, ah bueno, pero el que se fue fuiste tú. Yo no te voy a ir a buscar. Tú te lo pierdes. Pero Él puso el puente. Él puso el puente. Él se hizo carne y vino aquí a la tierra a mostrarnos su amor inmenso cuando tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Porque a ti y a mí nos tocaba morir por nuestro pecado, porque todos hemos pecado. Hay gente que dice, yo no tengo nada que ver con lo que pasó con Adán allá en el Edén, pero espérate, de Adán aquí, tú no has pecado. Todos hemos pecado. Y necesitamos un Salvador, necesitamos un Redentor, necesitamos un puente para acercarnos a Dios. Y Él lo proveyó. Yo no lo tuve que construir, yo no lo tuve que hacer. Él un día se presentó y me dijo, hija, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y lo que me estaba diciendo con ese verso y con esa frase, Él me dijo, yo soy el camino por donde tú tienes que caminar. Yo soy la verdad que tú tienes que creer. Y yo soy la vida que tú tienes que vivir. Porque no hay otra vida que te dé gozo, alegría, paz, contentamiento, provisión, transformación, levantamiento. No hay otra vida. Entonces, ¿por qué no priorizar esa vida? ¿Por qué no priorizarla? Y no solamente priorizarla, sino priorizarla con amor. Porque hay mucha gente dentro de la religión que le sirve a Dios y ellos dicen que priorizan el reino, pero no hay amor. No hay amor. Juzgan a los demás, se creen mejores que los otros, se creen más santos que todo el mundo, exigen a los demás que cumplan mandamientos que ellos mismos no cumplen. El caso de los fariseos, y por eso Jesús los confrontó. Pero Dios nos está llamando a una vida donde usemos los recursos que Él nos dio: la fe, la honra, el orden correcto de las prioridades, el amor. Dios nos lo dio. Vamos a usarlo. Vamos a usarlo, amén. Vamos a usarlo. Cuando ponemos en práctica la fe, la honra, las prioridades correctas y el amor, estamos invirtiendo en una economía eterna, una economía que no se va a dañar. Son tesoros incorruptibles y por lo tanto vamos a recibir vida abundante. Escúcheme, que comienza aquí y ahora. Usted no tiene que esperar la eternidad para usted recibir. Aquí y ahora comienza la vida abundante que Dios tiene para ti y para mí. Pero tenemos que ser inteligentes y saber qué monedas tenemos en la mano para usarlas para Dios. Amén. Póngase sobre sus pies.